Nos hemos acostumbrado a ver los países solo en términos del espacio geográfico que ocupan, lo que hace que países como Canadá, Rusia, Australia, Brasil o incluso los Estados Unidos parezcan realmente grandes. Y aunque lo son en términos de superficie, realmente no lo son tanto en términos de población, al menos si se les compara con otros lugares. Algunos países pequeños tienen poblaciones enormes, mientras que algunos países grandes tienen poblaciones diminutas, y las diferencias pueden ser a veces completamente desconcertantes. Bueno, vamos, exploremos el planeta. Por ejemplo, esta pequeña isla en Indonesia llamada Java alberga a más personas que todo el país de Rusia. Y sin embargo, es difícil conceptualizar esto solo con un mero mapa geográfico, como el que estamos viendo ahora mismo. Para visualizar qué tan grande o pequeño es un país o lugar en términos de personas, debemos mirar un mapa radicalmente diferente como este que fue creado por Visual Capitalist en 2018. El tamaño de cada país en el mapa es directamente proporcional a su población humana. Todos están compuestos por cuadrados, y un cuadrado equivale a 500.000 personas. El mapa contiene un total de 15.266 cuadrados que realmente muestran dónde viven las 7.603 millones de personas del mundo, como quizás nunca lo has visto antes. Comencemos echando un vistazo a América del Norte, y específicamente a la pequeña franja que es ahora Canadá. Los 74 cuadrados de Canadá son indicativos de su población de solo 37 millones de personas, que es considerablemente menor que la de los Estados Unidos o México. Pero aún más, Canadá tiene una población menor que Polonia, e incluso tiene una población más pequeña que solo el estado de California. Cuando los Estados Unidos fueron declarados independientes en 1776, su población era de solo alrededor de 5 de estos cuadrados. Sin embargo, en los siglos transcurridos desde entonces, la población de los Estados Unidos ha explotado y se ha convertido en la tercera más grande del mundo con 326.800.000. A pesar de ser el más grande en superficie, Alaska es el 48º estado más pequeño en población, con un poco más de un solo cuadrado en comparación con los 3 de Hawái. Al sur, México tiene casi 3 veces la población de España, y es, de lejos, el país de habla hispana más grande del mundo. América Central y el Caribe tienen mucha más gente de la que muchos de nosotros probablemente pensamos también. La población de Guatemala por sí sola es aproximadamente equivalente a la de los Países Bajos, y en conjunto, la población de América Central también es mayor que la de España. Brasil es el gigante del continente sudamericano. La población de Brasil es casi la misma que la de toda la población del resto de Sudamérica combinada. Y aunque comenzó como una colonia de Portugal, la población de Brasil ahora es más de 20 veces mayor que la de Portugal. Pero, incluso con la enorme población de Brasil en comparación con el resto de Sudamérica, es solo la sexta, y pronto será la séptima más grande del mundo. El país que pronto superará a Brasil está justo al otro lado del Atlántico. En África, la población de Nigeria ha crecido a 196 millones de personas hoy en día, lo que lo convierte, de lejos, en el estado más poblado de África. La población de Nigeria es mayor que la de Alemania, Francia y España combinadas, y se proyecta que para finales del siglo XXI, Nigeria superará a Brasil, Pakistán, Indonesia e incluso a los Estados Unidos para convertirse en el tercer país más poblado del mundo. Pero otras partes de África también son fascinantes bajo un mapa de población. Comencemos con Libia, que parece recibir mucha atención en las noticias, y es un lugar muy conocido, a pesar de tener solo una población de 6.5 millones de personas, que es menos que la que vive incluso en Serbia. Dicho de otra manera, Libia tiene aproximadamente la misma población que el estado estadounidense de Minnesota, pero tiene alrededor de 7 veces más tierra. Pero ese no es ni siquiera el país más sorprendente aquí, porque tanto Namibia como Botsuana tienen poblaciones diminutas en relación con su tamaño geográfico también. Namibia es aproximadamente del tamaño de Pakistán, pero con la población de Albania, mientras que Botsuana es más grande que Francia, pero con aproximadamente la misma cantidad de personas que Eslovenia. La población de Sudáfrica domina todo el tercio sur de África, y es bastante fácil ver cómo las 3 economías africanas principales son Nigeria, Egipto y Sudáfrica, basándose simplemente en la población. Aunque no está entre las 3 principales economías africanas, Etiopía también es considerablemente más grande de lo que la mayoría de la gente piensa, con una población de 107.5 millones, aproximadamente la mitad de la población de Brasil. Mientras que Uganda también tiene una población mucho mayor de lo que su forma geográfica en el mapa sugeriría, con 44.3 millones, que es más que la suma de Sudán del Sur, Chad, la República Centroafricana y Ruanda, y aproximadamente equivalente a la población de España.
También es interesante notar que hoy en día el centro de la población del mundo árabe no está ni siquiera en el Medio Oriente, sino en el norte de África. Los estados árabes del norte de África albergan a 242 millones de personas, mientras que los estados árabes del Medio Oriente solo albergan a 164 millones. En comparación, Irán es el país más poblado de Asia Occidental con 82 millones de personas, significativamente más del doble de la población de Arabia Saudita. A pesar de ser increíblemente influyente en el escenario mundial y tener mucha tierra, Arabia Saudita es, en realidad, un país bastante pequeño en términos de población. Irán y Turquía tienen, en general, muchas más personas, y a pesar de ser más pequeño en superficie geográfica, Irak también tiene más personas, mientras que Yemen está increíblemente cerca y tiene significativamente más personas que Omán. Sin embargo, la mayor población en el Medio Oriente y el mundo árabe se centra en Egipto, que alberga a casi 100 millones de personas, o aproximadamente 3 veces la población de Arabia Saudita. La gran área metropolitana de El Cairo, por sí sola, tiene una población mayor que la de toda Siria. Cerca de allí, Israel también está increíblemente densamente poblado para su tamaño, con incluso más personas que la mucho más grande Libia. Y en el Cáucaso, Azerbaiyán es la fuerza dominante con más personas que Armenia y Georgia combinadas y más de 3 veces la población de Armenia. Mientras tanto, la parte europea de Turquía, aunque pequeña en superficie, aún tiene una población de 11 millones de personas, lo que significa que si fuera su propio país, excluyendo a toda la población de turcos en Anatolia, la Turquía europea seguiría siendo el 14º país más poblado del continente, con más personas que Grecia o la República Checa. La población de Europa en general todavía es más grande que toda la de América del Norte combinada, pero sigue siendo pequeña en comparación con las poblaciones de África o Asia. Rusia es el país más poblado de Europa, pero no por mucho. A pesar de ser el país más grande del mundo en superficie, hay muchos países significativamente más pequeños que albergan a más personas y que son bastante sorprendentes, como Bangladesh, Nigeria e Indonesia. La Rusia europea en sí misma solo alberga a 110 millones de personas, y el siguiente país más poblado de Europa es Alemania, que tiene una población de 82.3 millones de personas, lo que representa aproximadamente el 75% de la población de la Rusia europea. Alemania y Turquía tienen poblaciones muy similares, mientras que los Países Bajos están increíblemente poblados para su tamaño. Los 17 millones de personas que viven en los Países Bajos son más que las poblaciones combinadas de Suecia y Noruega. Escandinavia en sí misma está increíblemente despoblada. Dinamarca tiene más personas que Noruega, mientras que toda Escandinavia combinada tiene menos personas que los Países Bajos y Bélgica. También es claro ver cómo la población de Inglaterra es capaz de dominar al resto del Reino Unido e incluso a Irlanda. La población de Inglaterra es dramáticamente más grande que la de Escocia, Gales e Irlanda combinadas. De hecho, es aproximadamente 5 veces mayor que la de todos los demás países del Reino Unido juntos. Esto significa que una oposición universal a algo en Escocia, Gales e Irlanda del Norte podría ser fácilmente ignorada si solo una mayoría moderada de la población inglesa la apoya. Además, la isla de Gran Bretaña tiene más de 9 veces la población de la isla de Irlanda. Para poner todo esto en perspectiva, la población de Inglaterra es comparable a la de Italia, mientras que Escocia es equivalente a Eslovaquia. Gales es igual a Lituania y Irlanda del Norte es equivalente a solo Eslovenia combinada. La población del Reino Unido es incluso mayor que la de Francia, mientras que Inglaterra por sí sola tiene casi 10 millones más de personas que toda España, a pesar de ser mucho más pequeña en superficie. En el gran esquema de las cosas, es claro ver que Europa Occidental tiene una población sustancialmente mayor que Europa Oriental. Europa Occidental alberga a 402 millones de personas, mientras que Europa Oriental tiene 345 millones. Pero esto no incluye la parte asiática de Rusia, que, aunque en un mapa geográfico parece enorme, se ve igualmente pequeña en este mapa de población, ya que solo alberga a 34 millones de personas. Para poner esto en perspectiva, hay más personas viviendo en una ciudad que en toda la parte asiática de Rusia, y esa ciudad es Tokio, que alberga a más de 38 millones de personas. La enorme escala de Tokio como ciudad es difícil de comprender, pero haré mi mejor esfuerzo. Además de solo la parte asiática de Rusia, hay más personas que viven en Tokio que en Australia, Corea del Norte o incluso Canadá. Dicho de otra manera, la población de Tokio es muy similar a la población total combinada de Oceanía, que es 0,5% de toda la población humana en una sola ciudad. La población de Japón en su conjunto es similar a la de Rusia, mientras que justo al lado, la población de Corea del Sur es más del doble que la de Corea del Norte, y justo al lado de allí está el país más poblado del mundo, China.
que alberga a 1.415 millones de personas. China es hogar de más del 18% de la población humana y absolutamente eclipsa a casi todos los demás países a su alrededor. Mongolia y la Rusia asiática parecen pequeñas manchitas justo al lado de China. Mongolia es el 18º país más grande del mundo por superficie, aproximadamente del mismo tamaño que Irán, pero con una población de solo 3 millones de personas. El área metropolitana de Pekín en China, por sí sola, tiene aproximadamente la misma población que toda Corea del Norte, mientras que Hong Kong puede ser 163 veces más pequeño en superficie que Suecia, pero sus tamaños de población son increíblemente similares. De hecho, la población de Hong Kong es incluso más grande que la de muchos países, como Noruega, Dinamarca, Bulgaria e incluso Libia. Todo esto está en un espacio que es aproximadamente del mismo tamaño que Luxemburgo en Europa. China tiene una población mayor que toda Europa combinada por dos. Pero no muy lejos detrás de eso está India, la segunda nación más poblada del mundo, que está alcanzando rápidamente a China con 1.354 millones de personas. Cuando se combinan, más de 1 de cada 3 humanos vivos en el planeta vive en China o en India. Podrías meter a toda la población de los Estados Unidos en India, 4 veces más, y aún quedaría espacio para más. El estado más poblado de India, Uttar Pradesh, tiene las poblaciones combinadas de Rusia, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Austria. Bangladesh tiene una población realmente enorme para su tamaño, de 166 millones de personas, que es más que la de Alemania, el Reino Unido y los Países Bajos juntos. Pero el país islámico más poblado del mundo es Indonesia, con casi 267 millones de personas. Para poner eso en perspectiva, si restas a Turquía y Egipto de esta ecuación, Indonesia tiene una población más alta que el resto de todo el Medio Oriente combinado. Dentro de Indonesia se encuentra la isla de Java, que es la isla más poblada del mundo, y como se mencionó anteriormente, la población de Java es incluso mayor que la de toda Rusia. Y finalmente llegamos a Australia, un continente entero que alberga a menos de 25 millones de personas. Hay muchas maneras de poner esa pequeña población en contexto. 2 estados de Estados Unidos tienen una población mayor que Australia, California y Texas. Hay 3 ciudades en el mundo que actualmente tienen una población más alta que la de todo el continente australiano: Tokio, Delhi y Shanghái, con muchas más como Sao Paulo, Ciudad de México, El Cairo, Mumbai y Pekín, acercándose rápidamente. Australia está increíblemente subpoblada para su tamaño, y hay docenas de países en todo el mundo que son más pequeños, pero tienen poblaciones más grandes. Lo más sorprendente para mí es probablemente Corea del Norte, que tiene apenas un poco más de 1 millón de personas que Australia. Y quizás igualmente sorprendente es la isla de Taiwán, que tiene una población muy similar a la del continente australiano. En mi opinión, estas han sido algunas de las comparaciones directas más sorprendentes entre países de diferentes tamaños de población. Estoy seguro de que muchos de estos países son probablemente mucho más pequeños de lo que podrías haber pensado, pero hay algo más que podrías pensar que es realmente grande, pero en realidad podría ser mucho más pequeño. Y como siempre, muchas gracias por ver. Nos vemos la próxima vez para seguir explorando el planeta. And finally, high frequencies.